Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Entrando ya a la palabra del Señor. Tengo literalmente un arsenal de versículos acá que no le voy a pedir que los busque conmigo todos por cuestión del tiempo. Permítame hoy leérselos y vamos a leer un par de ellos para poder llegar a la culminación del pensamiento que quiero dejar en su corazón. Hoy estamos celebrando la Cena del Señor. Hoy estamos celebrando el sacrificio por amor que Jesús hizo, no obligado, no forzado, porque tanto Él como el Padre, y sin duda alguna el Espíritu Santo también, demuestran en su naturaleza que Dios es amor. Fíjese que desde el libro de Génesis, como le dije yo, a menos que usted sea súper rápido en la escritura y quiera ir en esto, pero créame, ahí están los versículos, se los voy a referir nada más, no para que los busque, sino nada más para que usted sepa que allí están. Génesis 18:24 dice la palabra: tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, en verdad la destruirías y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Está hablando acerca de que cuando Dios llega a visitar a Abraham, porque se estaba dirigiendo a la ciudad de Sodoma y de Gomorra para destruirla, porque el pecado había llegado a un nivel que había alcanzado el límite de su paciencia. Y Abraham comienza a tratar de convencer a Dios y le dice: si hubieran 50 justos, por amor a ellos, por amor a esos 50 justos, ¿no perdonarías la ciudad? Y el Señor le dice: bueno, si hubieran 50 la perdonaría. Y luego le dice: y si hubieran 45, la perdonaría. Y si hubieran 40. Y así se fue, 30, 20, hasta 10. Sin embargo, ni siquiera habían 10, sino que solamente estaba el justo Lot, que dice la palabra el justo Lot, ni siquiera dice de su esposa y de sus hijas, sino que dice el justo Lot, dice la palabra nada más. Y en ese caso, entonces, usted sabe, el juicio de Sodoma y de Gomorra llegó, porque no se alcanzó. Pero Abraham, si conocía la naturaleza de amor de Dios o la desconocía, no dice la Biblia, pero el punto es que apeló, es decir, que trató de dejarle saber a Dios de que por su amor pudiera tener misericordia, es decir, apeló a la naturaleza del amor de Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos creen eso? Dios es amor. Ahora, en Génesis 26:24 dice: y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Aquí está hablando Dios con el hijo de Abraham, que era Isaac, y le dice: voy a bendecirte, voy a multiplicar tu descendencia por amor a tu padre, por amor a Abraham. Decir que ya no era tanto en el caso tuyo, sino que por amor a tu padre, yo te bendeciré a ti. Luego en Éxodo 18:8 dice: y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que se le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Es decir, está hablando, en este caso, el relato de que el pueblo de Israel había salido por medio de juicios, de plagas, por medio de la mano poderosa de Dios, y Dios había tomado acción en contra de los egipcios, dice, por amor a Israel. La demostración del amor de Dios en el Antiguo Testamento lo podemos ver claramente. Dice también en Deuteronomio 7:7: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió a vosotros por ser más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres,
el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Está Dios tratando con Israel y dice, yo los saqué, yo actué en favor de ustedes, no porque ustedes fueran especiales, sino por el amor que tenía para con sus padres. El amor que tenía hacia con Abraham, hacia Isaac, hacia Jacob. Lo que puedo ver acá, y lo quiero llevar a usted que considere conmigo esto, es que la fidelidad de Dios es tan grande. Es un Dios que cuando Él demuestra su amor, exactamente hace eso, lo demuestra, no solamente lo dice, sino que lo demuestra. Y está actuando con otros por amor a personas que Él amó, que eran descendencia. En este caso el pueblo de Israel era descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego en 2 Samuel 5:12 dice, y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Es decir, que el Señor amaba tanto a Israel que aún dice la palabra que a David, ese hombre que ha sido tan famoso en la Escritura por los hechos que tuvo, que tenía un corazón muy especial, a David, siendo él totalmente ajeno al linaje del trono, Dios lo puso como rey por amor a Israel. Es decir, que por amor Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y lo ha hecho. Mire, peleó en contra de Egipto por amor a Israel. Bendijo a Isaac por amor a su padre Abraham. Dice aquí la palabra de Dios que puso a David como rey por amor a Israel. También, Primera de Reyes 11:11 dice, y el Señor dijo a Salomón, hijo de David, dice, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de tu mano, de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, a la cual he escogido. Usted sabe que Salomón se apartó de seguir al Señor. Y el Señor dice, el reino se va a dividir, pero por amor a David, no lo voy a hacer contigo, sino será en tu hijo. Y ni siquiera vas a perder todo, sino que te voy a dejar una tribu. Por el amor que tenía a David. También en 2 Reyes 8:19, cuando está ya el reino dividido, que un reino fue Israel y el reino con el cual se quedó la descendencia de Salomón fue el reino de Judá. Dice aquí que estaba un rey llamado Jorab, hijo de Acab. Dice, sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Dios mantuvo su palabra. Dice, no vas a ser destruido, sino que por amor a David voy a preservar a esta nación. También, 2 Reyes 19:34 dice, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Está el pueblo de Israel, hermano, y se sienten acosados, saben que están a punto de ser exterminados. Pero por amor a David, por amor al pacto que tenía, el Señor dice que manda un ángel y arrasa con los enemigos. Y no era porque se habían portado bien, no era porque ellos eran un pueblo ejemplar, sino por el amor y el pacto que Dios había hecho con sus padres. Esa es la naturaleza del Dios al cual servimos. Dice en el Salmo, hablando David, Salmo 105, del 12 al 15, dice, cuando eran pocos en número, muy pocos, y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, él no permitió que nadie los oprimiera. Por amor a ellos, reprendió a reyes, diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Iba el pueblo de Israel,
Y el pueblo de Israel vencía porque era Dios el que peleaba las batallas por ellos. ¿Por qué lo hacía? Por amor a su palabra, a su pacto, a sus padres. Por amor a ellos se involucraba en el pueblo de Israel. El profeta Isaías habla, capítulo 45, versículo del 1 al 7. Yo se lo leo. Solamente mantenga un poquito sobre esta línea de pensamiento que le estoy diciendo. El profeta Isaías profetiza y dice, así dice el Señor. Esto es impresionante lo que le voy a decir. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Si dejamos la lectura hasta ahí, podría decir alguien en algún momento, Ciro, un hombre ungido, un hombre que ama al Señor. No, Ciro era un rey que no conocía de Dios. Era alguien que no tenía ninguna idea de Dios. Dice, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Si Dios está hablando con un rey que no era parte del pueblo de Israel y le dice, por amor a mi pueblo, yo te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a posicionar, porque va a haber un momento en donde tú vas a ser posicionado para bendecir a mi pueblo. En otras palabras, por eso la palabra de Dios dice en Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Dios obra de maneras extraordinarias. Por eso lo importante en nuestra vida, hermanos, iglesia, es que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Porque por ese amor, Dios, hermano, si logramos tocar el corazón de Dios, hermano, Dios va a hacer cosas que quizás nosotros ni nos imaginamos que Dios hace, porque su naturaleza es así. Levanta a Ciro, y bueno, déjeme llevarlo entonces a Jeremías 31, verso 2-5, dice, así dice el Señor, ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel cuando iba en busca de su reposo. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con las que se divierten. Es decir, el Señor está diciendo, te he amado con amor eterno y restauraré tu gozo, restauraré lo que se ha perdido, lo voy a restaurar. ¿Por qué? Porque te he amado con amor eterno. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que ama con amor eterno. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando ya se presenta la persona del Señor Jesús, por ejemplo, el verso que usted lo sabe de memoria, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Le leo 2 o 3 versículos más. Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Podremos negar en algún momento de que Dios nos ama? No, porque lo ha demostrado. Dio a su único hijo, dice la palabra de Dios. Dio a su único hijo, porque nos amó. Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por si alguien en algún momento dicen, los de Israel, qué suertudos, siendo tan malos, Dios los amó. What about us? Así que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el amor de Dios para la humanidad es un hecho bíblico que no se puede refutar. Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
Porque estoy convencido, el apóstol Pablo está hablando aquí, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Llega el Nuevo Testamento, eso se amplifica de una manera más real. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Ahora, la Biblia está colmada, y aquí nada más traté de sacar algunos versos en relación a eso, pero la Biblia está colmada del concepto de que Dios ama a su creación, ama al mundo. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre pecadores. Él es un Dios bueno, paciente, lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Ahora, nosotros hemos sido receptores del amor de Dios. We are the beneficiaries of the love of God. Dios nos ha amado, somos los beneficiarios del amor de Dios. Dios nos ha amado. Eso queda, hermano, en la vida de cada uno como algo que no puede negar. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros corresponder al amor de Dios? Es el centro del mensaje que quiero dejar en su corazón. Porque hoy celebramos un hecho que aunque no estuvimos ahí, hay suficiente evidencia histórica, hay suficientes evidencias, hermano, arqueológicas que no pueden negar la existencia de Jesús, la crucifixión de Jesús, el hecho innegable de que Él dio su vida con el mensaje de que su sangre iba a ser el pago por nuestro pecado, por nuestra redención. Pero el punto es, ¿qué acerca de cada uno de nosotros para corresponder al amor de Dios? Alguien dirá ahí posiblemente, hermano, pero es que es por gracia, no tenemos que hacer nada. Seguro. Dios Él no es amor por la manera en que nosotros le amemos. Él es amor porque Él es amor. Es decir, en ningún momento, si dejáramos de alabar a Dios y decirle que Él es santo, Él no deja de ser santo. Él es santo porque Él es santo. El hecho que alguien venga y diga, no, pero yo no creo en el poder de Dios, eso no hace absolutamente nada en la naturaleza de Dios. Dios es poderoso, lo aceptemos o no lo aceptemos, es lo que Él es. Y Dios nos ama, hermano, incondicionalmente. Ahora, el punto es, y quisiera como humano trasladar este concepto y este pensamiento a la vida de cada uno de ustedes. ¿Será justo que siendo Él tan amoroso como lo es para nosotros, nosotros no tengamos en ninguna manera actitudes que podamos decirle con acciones, no solamente con palabras, con acciones? Señor, yo te amo y quiero demostrarte que te amo. ¿Qué cree usted? ¿Que es justo nada más que Él nos ame? Y que nosotros en algún momento le demos la espalda o le sigamos dando la espalda a la demostración del amor de Dios. Yo creo que no. El apóstol Pablo escribió esto cuando dijo de que él había sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que ahora Cristo vive en mí. Pero ahora, déjeme llevarlo a varios versículos nada más en relación a esto. Primera de Crónicas 29:3 dice, y además, hablando acerca del rey David, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. ¿Amó Dios? ¿Usted qué cree? ¿Amaba David a Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo decía. Hermano, es que miren, las palabras es mucho más fácil decirlas, pero las actitudes. Porque ¿qué hubiera dicho? De tal manera amó Dios al mundo que dijo, te amo mundo. Te vas a ir al infierno por falta de redentor, pero te amo. Sabe que te amo. Amó y dio a su único hijo.
David amaba y dice, por el amor que tengo a la casa de Dios. Salmo 122, 6 dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Por ejemplo, si alguien dice en algún momento, hermano, mire, yo amo al pueblo judío, la pregunta es, ¿a lo menos ora por la nación de Israel? Oiga bien esto, y este es un pueblo que Dios sigue amando. Por si alguien dice, no, pero los judíos Dios no los ama. Hermano, en el Antiguo Testamento dice, con amor eterno te he amado. Un buen consejo, si usted me lo recibe, ore por la nación de Israel. Ore por el pueblo de Israel. Recuerde en algún momento y diga, Señor, bendícelos, porque ninguna otra nación del mundo vive en un estado de alerta y de peligro como la nación de Israel. Dice, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Dice, por amor de mis hermanos y de mis amigos, sea la paz sobre ti. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. He entendido de que la razón por la cual es especial Israel, la nación, el territorio, no es tanto por el territorio en sí, es porque allí está o se edificó el templo de Dios. Y ese es el asunto más importante ahí. Isaías en capítulo 62, verso 1 dice, por amor de Sión no callaré. Isaías está profetizando y que él ya no quería profetizar y decían, ya no profetices, él ya no quería profetizar y decía, pero por amor a Sión no callaré. Hermano amado, va a haber un momento determinado en la vida de cada creyente en donde la demostración de nuestro amor a Dios va a ser requerida. No podemos pasar toda una vida diciendo, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Va a haber un momento en el que tenemos que demostrar que amamos a Dios. ¿Por qué razón, pastor? Bueno, le voy a decir una, adelantándome a la conclusión aquí. La palabra de Dios dice que hay una gran nube de testigos. Gente que precedió, que literalmente sufrieron en carne propia dolor, tortura, persecución por el evangelio. Para que usted y yo tengamos hoy acceso a una Biblia, ha habido sangre que ha sido derramada. Para que usted y yo tengamos hoy la oportunidad de poder alabar al Señor, llamarle Padre, han habido muchas personas que han derramado su vida por ello. Que dice la palabra de Dios que estamos delante de una gran nube de testigos. Hebreos capítulo 11 lo dice de esa manera. Tenemos la responsabilidad de poder tomar el lugar que nos corresponde como iglesia y demostrar que lo que decimos con nuestras palabras, también con nuestros hechos, lo vamos a llevar a cabo. Por eso es de que Filipenses 3:7 dice, hablando acerca del apóstol Pablo, dice, pero todo lo que yo antes era, todos los títulos que Pablo tenía, él era muy aventajado en las cosas políticas de su época y religiosas, pero dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo mismo habla acerca de Israel, del amor que le tenía al pueblo de Israel. El apóstol Pablo amaba al pueblo de Israel, a grado que en Romanos 9:3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema. Anatema es la palabra maldito. Desearía yo estar maldecido, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los parientes de mi carne. Déjeme poner esta ilustración. Alguna vez lo he oído de padres y dice, hermano, fíjese que cuando mi hijo se enfermó, mi hija se enfermó, especialmente cuando estaban bebitos, lo llevé al pediatra. Y cuando yo miraba que le hacían estos exámenes o lo inyectaban, hermano, mire, es como que a mí me lo estuvieran haciendo. ¿Sí o no? Hermano, mire, preferiría que me lo hicieran a mí y no a mi hijo. ¿Sí o no? Y Pablo dice, y no creo que haya estado mintiendo ni exagerando, preferiría yo ser el que está mal y que el pueblo realmente pudiera volver a la luz. Por eso es de que lo apedrearon, por eso es que lo golpearon, por eso es que lo insultaban. Y Pablo seguía, hermano, tenaz, firme, perseverante en el propósito. Por eso Isaías no dejó de profetizar.
Porque decía, estoy convencido que es la verdad, estoy convencido que eso es lo que ustedes los va a llevar a una etapa de bendición. Y seguía haciéndolo. ¿Por qué? Porque estaba demostrando el amor. Por eso es algo que nosotros tenemos que entender como creyentes. Dice la palabra de Dios en Santiago que nosotros debemos de aprender a gozarnos cuando estemos en diversas pruebas. ¿Por qué razón? ¿Porque somos masoquistas? No. Porque cada vez que viene una prueba de parte de Dios, es con el propósito de que pidamos la fuerza y en su fuerza salir victoriosos y salgamos mejores personas que las que entramos. Entonces, una actitud importante para cuando entremos a las pruebas es entrar con gozo, no por la prueba, sino por lo que vas a hacer en mí a través de la prueba y por cómo yo voy a salir después de la prueba. Por eso dice la palabra de Dios, y eso no lo podemos cambiar, dice, porque Dios a quien ama, a ver, respóndame eso, porque Dios a quien ama, no le dice bendice. Dios a quien ama disciplina y castiga a aquel a quien recibe por hijo. Alguien dirá, ay, qué fea manera en que Dios demuestra su amor. No, no lo hace por el hecho, lo hace por lo que va a salir de esos tratos. Por eso en algún momento tenemos que decir, Señor, gracias por las disciplinas, Señor. El apóstol Pablo amaba a Israel. 2 Timoteo 2, 9, 10 dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento. Sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Está hablando el apóstol Pablo y dice, yo soporto todo esto por amor a los escogidos. ¿Qué estaban soportando? Hermano, carencias, persecuciones, señalamientos, burlas. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de tener amor hacia los hermanos. 2 Samuel 9:1 habla acerca de David y dice que cuando David ya estaba en el reino pregunta y dice, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y David le dijo, no temas. En el versículo 7 del capítulo 9 de 2 Samuel se encontró uno llamado Mefiboset que era lisiado de sus pies. Y David le dice, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor de tu padre Jonatán. Es decir, que el amor hacia Dios o la demostración del amor a Dios en un momento determinado también tiene que ser la demostración hacia el pueblo de Dios, hacia los hermanos. Dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Eso lo dijo Pablo. Yo soy siervo vuestro por amor a Jesús. ¿Se recuerda cuando le estaba hablando el Señor a Isaac y le dice, te voy a bendecir? Ahora, no por ti, sino por amor a tu padre. Por eso, hermano, mire, cuando usted tenga que hacer algo, aunque usted diga, pero es que ¿por qué yo tengo que hacer esto por este hermano si no lo merece? No lo haga tanto por el hermano, hágalo por amor al padre de su hermano. ¿Sí me explico? Porque ese es el punto, hermano. Y dice en Romanos 14:15, porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Fíjese que hay momentos hasta de sacrificio de su libertad, porque otras personas se pueden sentir mal de su libertad, pero usted lo va a hacer por amor a Dios. Es decir, a lo que lo quiero llevar es que el amor de palabras, ese es un amor raro. Sí, de duda, ¿verdad? El amor de hechos es como Dios nos ha amado. Efesios 1 del 15 al 16 dice, por esta razón también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Primera de Juan 3:16, no Juan 3:16, no, primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida para con nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos tener amor por el evangelio. 1 Corintios 9:23 dice, y todo lo hago por amor del evangelio para que seáis partícipes de él. Ahí ya le dije, iba a leerle un montón de escrituras. Pero ¿qué es lo que le quiero marcar? Dios es amor, Jesús nos ama y ¿cómo lo demostró? Con acciones.
De igual manera, la única manera en que nosotros podemos demostrarle al Señor que le amamos va a ser con acciones, no va a ser con palabras solamente, va a ser con acciones. Si amamos el Evangelio, déjeme preguntarle, quizá no que me conteste, pero contéstese a usted mismo. Si amamos el Evangelio, debemos aceptar el papel que nos ha tocado vivir. Si amamos el Evangelio. Eso cada quien lo va a saber. Pero le voy a leer en 2 de Corintios, ya para ir concluyendo, no crea que voy a comenzar otra vez con otra. 2 Corintios capítulo 5, verso 16 al 20. Ese versículo sí, por favor, búsquelo conmigo. 2 de Corintios 5, de 16 al 20. Terminé con la introducción, ahora voy al mensaje. Pero el mensaje va a durar muy poquito. 2 Corintios 5, 16 al 20. ¿Lo tiene? Dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. 2 Corintios, capítulo 5. ¿No es ese? O primera entonces, yo me equivoqué con la cita, vamos a ver. ¿Sí? 5:14. Oh, perdón, 5:14. Sí, dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, de que uno murió por todos. ¿Cuántos aceptan esa verdad hoy? Así que ya no vamos a morir. Si yo tengo fe en Jesús, dice que ya Jesús murió por mí. Uno murió por todos. Por consiguiente, dice, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice ahí? A ver, repitamos una vez. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Nota eso? Porque es muy lindo poder venir, y hermano, y discúlpeme, pero esa es la realidad al cual yo me identifico en el Evangelio. Dios no es su sirviente. Dios no es su mesero particular. Dios no es un empleado que usted contrata y le dice: Señor, te pido que hagas eso y lo confieso proféticamente en el nombre de Jesús. Va a ser hecho. Yo creo que los ángeles han de decir: híjole, no le doy solo porque es hijo del jefe, pero Él es el Señor. Él sabe lo que hace. Pues en algún momento usted dice: te equivocaste de familia, Señor, yo tenía que nacer en otra familia. No, usted nació donde tenía que nacer, en el lugar donde tenía que nacer y en el tiempo que tenía que nacer. Él sabe por qué nació como nació, sabe por qué le dio las características físicas, las características emocionales. Él sabe lo que está haciendo. Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Y la Biblia dice que si Él murió, dice que nosotros por consiguiente debemos aceptar el concepto de ya no vivir para nosotros, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera, dice, que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Lo que está diciendo ahí el apóstol es de que los lazos espirituales son fuertes al grado de que en algún momento hay familias en las que se ha manifestado esto y le han dicho: si te haces cristiano ya no sos mi hijo, si te haces cristiano ya no sos mi hermano, si te haces cristiano ya no me hables. Bueno, hermano, llega un momento determinado en la decisión de cada persona de poder identificarse con aquel que nos ha amado. Por eso dice la palabra, y el Señor fue enfático y no puso excusas sobre esto: el que no tenga la decisión de dejar padre, madre, hermanos, hijos. No estoy diciendo que abandone sus responsabilidades. Estoy diciendo que nadie se interponga en la relación y el plan de Dios hacia su vida. Si alguien no tiene esa decisión, Jesús dijo: no es digno de mí. Y por esa razón es que cuando está hablando aquí, dice el apóstol Pablo: pero ahora, dice, aunque lo conocimos,
según la carne, ya no le conocemos de esta manera. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio. Mire, usted y yo tenemos un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Y dice aquí la palabra, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Jesús os rogamos, reconciliaos con Dios. Es el mensaje del evangelio. Reconciliaos con Dios. ¿De qué manera? Aceptando a Jesús como el Salvador. Aceptando que la palabra de Dios ha sido dejada para que nosotros la obedezcamos y nos apeguemos, nos amoldemos al mensaje de la palabra de Dios y no querramos que la palabra del Señor se amolde a nuestra vida. Dios no es nuestro sirviente. Dios es el Señor. Somos nosotros los que tenemos que ser sirvientes de Él. Esto es mayor que nuestro intelecto. Esto es mayor que cualquier filosofía humana. Es mayor que cualquier idea humana. Es la eterna palabra de Dios que no pasará y siempre tendrá la razón. En esa palabra Dios dice que Dios nos ha amado. Y el capítulo 13 de Corintios, usted quizás lo sabe, lo ha oído, se han hecho hasta cantos de esto, pero habla acerca de las características del amor. ¿Qué es el amor? Si Dios es amor, ¿qué es el amor? El amor dice que es paciente, el amor dice que es bueno o bondadoso, el amor dice que no es jactancioso, es decir, que no se cree más que otros. El amor dice que no es arrogante, no es orgulloso, el amor no se porta indecorosamente. Otra posible traducción es: el amor no es grosero. Qué feo es tener relaciones de un amor grosero, ¿verdad? ¡Ámame! Eso no funciona. No busca lo suyo, no es egoísta. Mire, cuando usted ama a una persona, va a querer compartir lo que tiene, va a querer en algún momento que lo que usted ha disfrutado, y eso es una realidad. Por ejemplo, lo voy a poner quizás en el punto de amor de padre a hijo. Me recuerdo en una oportunidad haber escuchado una mamá que había venido de otro país a Estados Unidos. Fue hace muchos años atrás, estaba todavía en California, y salió a un parque de esos parques de agua, y el hijo estaba teniendo el tiempo de su vida en ese parque de agua. Pero yo me recuerdo que la mamá tenía una carita así como de agridulce, o sea, miraba que su hijo se estaba disfrutando, pero también la miraba así como que algo faltaba. Y me recuerdo que le dije: cuando usted mira a su hijo disfrutando, se recuerda de los otros dos que no pudieron venir, que no están disfrutando. Me dijo: tenés razón, eso ha estado en mi mente todo el día. Me dice. ¿Por qué razón? Porque el verdadero amor es un amor que va a querer compartir. Por eso es que el Señor nos ha hecho coherederos con Cristo. Dice que el amor no es egoísta, el amor no se irrita. ¿Qué quiere decir eso? Que no se enoja por cualquier cosa. ¿Se imagina que Dios fuera irritable? Por eso dice Jeremías: por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Literalmente no hemos sido consumidos por la bondad de Dios. Dice: no toma en cuenta el mal recibido, o en otras palabras, no se pasa la vida recordando lo malo que otros nos han hecho. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Si tenemos esa situación en nuestra mente, pidamos al Señor que nos llene de su amor. Dice: todo lo sufre, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora voy a la conclusión y termino. El amor es sacrificial. ¿Qué quiere decir eso? Les recuerdo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que muriera en la cruz. Se sacrificó. Ahora, si usted está familiarizado con la historia, rápidamente vas a ver que así es. Pero
Se habla en la palabra en capítulo 29, desde el 26 por ahí comienza a hablar sobre este hecho, creo yo. Acerca de dos hermanos, uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. De Jacob es donde vienen las 12 tribus de Israel. Pero la historia de Jacob, antes de que nacieran sus hijos, él tenía que encontrar esposa. Entonces, tuvo un problema con su hermano, como ustedes lo recordarán, y se va corriendo, huyendo por su vida, a una tierra lejana. Y llega a la casa de su tío, que se llamaba Labán. Cuando llega y encuentra a su tío, encontró a las hijas de su tío. Es decir, estaban ahí y entonces mira a una de ellas que era la hija menor, que se llama Raquel. Y se enamoró profundamente de ella. Dice la palabra que era de hermosa figura y se enamoró de ella. Pero Raquel también tenía una hermana mayor que se llamaba Lea. Dice la Biblia que Lea no habla mucho de su figura en sí, pero dice que tenía unos ojos delicados. La mayoría de comentaristas de traducciones traducen que tenía ojos hermosos, es decir, que su atractivo, el atractivo de Lea eran sus ojos. Los ojos de Lea eran cautivadores. ¿Verdad? Pero Jacob le gustó, se enamoró de Raquel. Entonces hace un trato, era la costumbre en ese tiempo. Que para los que tienen hijas, darían gloria a Dios que fuera la costumbre ahora también, ¿verdad? Que dieran un pago por la hija. Fíjese, aquí en Estados Unidos la costumbre es al revés. Usted tiene hijas y se casan, usted tiene que pagar por la boda, ¿no? Así es, ¿verdad? Para que se vaya preparando. O usted diga, pastor, usted dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, eso ya no se va a manifestar en mi vida. Pero el punto es de que le dice el tío a Jacob, ¿sabes qué? Entonces no hay problema, yo te doy a Raquel. Yo te doy a Raquel. Pero como yo sé que no tienes nada, entonces me vas a pagar con trabajo. Y vas a trabajar 7 años. Entonces aquel comienza y trabaja los 7 años. Y según se ve en el texto, trabajó los 7 años. Y luego cuando se cumplieron los 7 años, feliz, emocionado, llega y le dice, bueno, tío, ya trabajé, ya es tiempo para que me des un pago. Y el pago era la mano de Raquel. Resulta que en la boda se pasaron de copas de vino, qué sé yo, long dress, long veil. Y como alguien dijo en una oportunidad, dice que un pastor estaba en una reunión y le dijo a una mujer, a una hermana de la congregación, así le dijo, hermana, le dice, perdone, ¿cuál es su nombre? Y la hermana se ofendió y le dijo, ¿cómo que cuál es mi nombre, pastor? Le dice, si la semana pasada usted estuvo comiendo con nosotros en mi casa y no se acuerda de mi nombre. Y el pastor le dice, disculpen, pero con ustedes las mujeres uno tiene que ver cómo se miran en la casa y cómo se miran ya afuera, le dijo ahora. No sé si eso pasó, pero el punto es que como usted ve que en la boda la atracción es la mujer al hombre, porque de plano tiene que haber un novio, pero toda la atracción es con la novia, hermano. El novio está aquí paradito esperando y nadie lo pela, hermano, solo hablan de él. Está nervioso, mira, ya se tardó, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Sudando frío, ¿verdad? Pero nada más entra la novia y todos se paran, ¿verdad? Entonces, no sé si eso pasó, pero el punto es de que llegó la boda y cuando aquel se despertó el otro día, se dio cuenta que era Lea. Se va a reclamarle y le dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y le dice, mira, lo que pasa es que es la costumbre. Aquí no podemos darte a la más pequeña. Primero tiene que irse la más grande. Y ahora pues ya qué se puede hacer, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada. Entonces Jacob, mire, Jacob le dice, o Labán le dice, a menos que trabajes otros 7. Ahora yo le pregunto, y mi mensaje es muy sencillo, ¿usted cree que Jacob amaba a Raquel? Porque solo el amor puede hacer eso.
le dijo, if that's what it's gonna take, me aviento otros 7. 7 años por amor a Raquel. Pero el verso con el cual concluyo es Génesis 29:20. Dice de esta manera: Jacob pues sirvió 7 años por Raquel. Pero la frase que es impresionante, a mí quiero hacerla parte de mi vida, es: y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. ¿Lo leemos otra vez? Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Ahora, ¿sabe qué es lo impresionante al investigar el texto bien? Es que no es que Labán le haya dicho, ok, ¿quieres a Raquel? Trabaja 7 años. Pero dijo, cuidado y se le acerca a Raquel. Ténganla ahí para que se emocione y para que no se nos vaya a ir. Cuando usted lee el texto y los comentaristas están de acuerdo con esto, es cuando él se casó con Lea y le fue a reclamar a Jacob, Jacob le dijo, ok, trabaja otros 7 años. Y en esa misma semana le dio por mujer a Raquel. Es decir, que ya la tenía como esposa. Y teniéndola como esposa, trabajó 7 años para que fuera ya de él. Es decir, que no era pasión, no era emoción, era amor. Y con ese amor, el Señor lo ama a usted y me ama a mí. Entonces termino. ¿Será justo que solo le digamos te amo y no le demostremos que lo amamos? ¿O tendremos que decir, Señor, qué puedo hacer para en medio de mi debilidad demostrarte que te amo, Señor? Hay muchas cosas que podemos hacer. Padre bueno, esta mañana te agradezco con todo mi corazón. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.